Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Machine Learnear, donde nos juntamos a cranear sobre inteligencia artificial, tratando que sea fácil de entender y también fácil de reproducir. Si miran en la descripción del vídeo van a encontrar los links a las cosas que voy a estar mostrando. Hoy vamos a ver un nuevo modelo para entender documentos, sean recibos, formularios o cosas parecidas, y extraer información de ellos sin necesitar de un paso previo con reconocimiento de caracteres, lo que conocemos como OCR. Hace muy pocos días el código de los modelos se hicieron open source y ya se implementó dentro de Hugging Face para hacer su uso aún más sencillo. Todo esto es gratuito y por ahora es el estado del arte, así que me parecía importante revisar y hacer un review de este modelo. Como siempre vamos a dividir el video en partes. Primero vamos a ver qué es Document Understanding. Vamos a leer después el paper de Donut, que es cómo se llama este modelo. Vamos a ver la implementación en Hugging Face y después vamos a ver unas notebooks y unas demos y unas conclusiones sobre todo esto. Así que primero que nada, ¿qué es entender un documento? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando queremos entender un documento, estamos pensando en lo que es, digamos, la estructura que tiene este documento. Por ejemplo, dónde están los párrafos, dónde están las imágenes. Hay un formulario, cuáles son los campos y los valores que pertenecen a esos campos, y etcétera. Cómo se estructura una tabla. Todas estas cosas son formas que están, son, digamos, es información que está embebida dentro de la estructura que tiene un documento. Y normalmente una vez que usamos OCR, por ejemplo, estas estructuras, esta información se pierde, porque simplemente tenemos los caracteres y en algunos casos tenemos también la posición, digamos, las coordenadas X, Y, de dónde están estas palabras, pero en realidad no sabemos la relación que tienen entre estas palabras. Por ejemplo, esta imagen pertenece al párrafo de la derecha, etc. Entonces, esto es lo que queremos resolver con este tipo de modelos. Acá pueden ver una cosa que se llama Visual Question Answering, y básicamente lo que hace es que uno le puede preguntar una pregunta, hacer una pregunta de manera textual a una imagen y recibir un valor en base al contexto que tiene esa imagen, ¿no? Y acá pueden ver cómo la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la infraestructura que les están dando a estas escuelas primarias? Bla, bla, bla. Y la respuesta es, acá pueden ver que dice las características, ¿no? Lo que está haciendo el modelo es, está leyendo todo el texto, básicamente que está en la imagen, y está entendiendo por contexto cuál es la respuesta a esta pregunta. Esto es una de las cosas que se pueden hacer dentro de este entendimiento, digamos, de las estructuras de un documento, pero también tenemos lo que es entender, por ejemplo, qué tipo de documento es y también qué cosas están contenidas dentro de este documento. Y para eso les quería mostrar esta librería que también es gratuita, se llama Layout Parser. Y acá lo que podemos ver es que básicamente está con estas líneas de código. Usa un modelo de Detectron 2 que lo vimos en otros videos. Básicamente está haciendo detección de objetos. Y en este caso lo que está haciendo, se puede ver en la imagen de la izquierda, es detectar, digamos, qué cosas del documento son títulos, qué cosas son párrafos, qué cosas son tablas, etc. Y después, en base a eso, se puede realizar otro tipo de procesamiento. Pueden ver cómo funciona para documentos complejos, como puede ser un paper, para revistas, que es lo que vemos en el medio, y también para documentos históricos, que son bastante distintos en la forma en la que aparecen. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos qué es lo que queremos hacer con este tipo de modelos, eh, vamos a ver esto nuevo que salió y por qué es superior, o por lo menos es algo muy interesante comparado con las cosas que ya existían. Normalmente, cuando queremos hacer estas cosas, no están disponibles o sea, este tipo de detección no está disponible de forma libre. Normalmente siempre se utiliza Tesseract, que es una forma es un motor, digamos, de OCR, que se utiliza muchísimo, diría que es el más usado a nivel open source, para detectar texto. Pero, obviamente, Tesseract no tiene ningún tipo de capacidad para detectar estas estructuras dentro del documento. Así que por eso es que queremos ver estas cosas. Y por eso, Clova AI, que es un laboratorio de investigación que está en Corea del Sur, se metió en este tema de lleno y trató de solucionarlo. Normalmente acá lo que dicen es que generalmente lo que se hace es, en los modelos normalmente es, se usa Tesseract, que lo vimos recién, se extrae
el texto de un documento y después se utiliza ese texto o esas imágenes o esa, digamos, coordenadas XY de esas palabras, se utilizan como input para entender dónde es, o sea, para entender la estructura del documento, ¿no? O sea, para entender que esto es un título, lo que está en azul, se lee primero el texto, se extrae eso, se mete como input y después, en base a la relación que tiene entre título, párrafo, etc., se dice, y seguramente sea un título, un documento. Entonces, si vemos acá, pueden ver un ejemplo, vamos a verlo un poquito más cerca. Tenemos un documento acá, tenemos un recibo de una factura. Pueden ver cómo se detecta las palabras de todas estas que se encuentran en esta factura. Y tenemos acá a la derecha, digamos, las palabras que fueron detectadas y también las coordenadas, ¿no? Dentro del documento. Tenemos el texto, pero también tenemos las bounding boxes. Y después esto se parsea, digamos, de algún tipo de forma a lo que es un JSON, ¿no? O sea, tiene una estructura. Sabemos que hay ítems, ¿no? Que pueden ser estos. Tenemos el mismo ítem dos veces y tenemos el precio por unidad y el precio total, ¿no? Entonces, tiene un poco de relación, ¿no? Entiende varias cosas. Pero lo que primero pasa es detectar este texto y después pasar ese input a un modelo que va a estar entrenado solamente para realizar un solo task. En este caso, leer la información o extraer la información de una factura. Lo que hace Tonat con esta propuesta es un modelo que hace todo junto al mismo tiempo. Y es bastante interesante. Y lo que pueden ver acá a la derecha es que consume menos memoria, es más rápido y encima es más preciso cuando lo está haciendo. Y la forma en la que esto funciona es básicamente que tenemos un encoder, que es un transformer, swing, que toma esta imagen, ¿no? Y lo convierte en embeddings. O sea, tenemos entonces los embeddings de esta imagen que detectó. En este caso leyó el texto, ¿no? Y genera esta representación numérica de estas cosas. Después vamos a tener un decoder, que es un modelo BART, que va a generar una secuencia de tokens, ¿no? O sea, va a tomar estos embeddings y el decoder va a generar la secuencia de tokens en el tipo de información que nosotros, en la estructura que nosotros queremos, ¿no? Y acá pueden ver que está siendo usado para clasificación, que es esto de clasificar documentos, VQA o Visual Question Answering, ¿no? O sea, preguntarle al documento cosas con un input de texto, y después el parsing, ¿no? Que el parsing lo que nos da es lo que teníamos acá, ¿no? Va a tomar este documento que está desestructurado, es una especie de tabla, pero no es una tabla, y la va a transformar en esto que tenemos acá a la derecha, que es una forma estructurada de representar la misma información. Y bueno, hay varias formas de cómo lo hace. Una de las cosas es que generan básicamente, tienen una generación sintética de datos, entonces saben exactamente qué texto está en estos documentos y también en qué posición. Entonces de esa forma pueden generar muy fácilmente este tipo de representaciones, ¿no? Y lo usan como data para entrenarla, para entrenar los modelos. Porque lo pueden generar sintéticamente. Lo que tiene de bueno es que como no usa OCR, eso significa que no depende de un lenguaje específico. Y esto es importante porque generalmente todos estos modelos están entrenados con inglés. O sea, dependen del input del sistema de OCR que funciona en inglés en general. Entonces, por ejemplo, si tenemos una factura donde dice un ítem tiene la letra ñ, no la va a detectar y vamos a tener un error en la detección, digamos, ¿no? Igualmente para otros idiomas también. Ahora, si vamos al repositorio de esto, van a ver que tenemos unas demos que ya están disponibles. Pueden ser usando Colab o también usando Hugging Face. Y acá podemos ver los tipos de task que se pueden hacer y de dónde viene la data. Esto está bastante bueno porque, por ejemplo, para hacer toda la parte de el parsing de los documentos, podemos ver el dataset. Y acá ven más o menos cómo fue que se anotó esta data. O sea, tenemos la cantidad, las palabras, las unidades y están macheadas aquí a la derecha. Entonces tenemos básicamente la detección de objetos, la palabra, el texto, están relacionadas, etc. Está bastante bueno eso.
Entonces, ahora que ya leímos, vimos un poco el paper y entendemos más o menos cómo funciona, vamos a ver la implementación de Hugging Face y por qué es importante esto. Esto lo hizo un tipo que se llama Niels Rogan. Y básicamente van a ver que no es solamente para Donut, sino que también para modelos multimodales, como Layout, etcétera, que hacen algo muy parecido, ¿no? O sea, exactamente igual, diría yo, pero con la adición del OCR. Y acá podemos ver cómo con esta línea de código, con este ejemplo, se puede básicamente utilizar este modelo. Y ahora no voy a pasar mucho tiempo en el código porque vamos a ver una demo, pero simplemente mostrarles que se elige el task que queremos hacer. Se elige una imagen, que es la que queremos utilizar, y después se generan los outputs, básicamente. Entonces acá pueden ver cómo se genera esta secuencia, digamos, va a estar leyendo los outputs que se generaron antes desde la imagen, ¿no? O sea, primero sacamos los valores en píxeles, después generamos outputs y después lo mandamos a este documento, a este modelo, ¿no? Y tenemos el resultado que es una clase. Entonces, de esta imagen, el resultado es que pertenece a la clase advertisement. Por lo que es document parsing, podemos ver cómo acá en realidad está haciendo nos está devolviendo una factura, ¿no? O sea, sabemos que tuvo este ítem, este precio unitario, esta cantidad, etcétera, ¿no? Precio total, subtotal, etcétera, ¿no? Y lo mismo para Visual Question Answering. Hacemos una pregunta, when is the coffee break? Y tenemos una respuesta en base a documento. Así que vamos a ver un poco cómo está. Si clican acá, van a ver que hay unos tutoriales también que hizo Niels. Podemos ver acá las 3 demos de cómo funcionan. Y yo acá las tengo abiertas, así que vamos a explorarla cada una. Primero es esto de cómo hacer para entender, hacerle preguntas a una imagen y qué significa. Acá lo que ven es que tenemos una agenda, digamos, ¿no? Y tenemos la palabra coffee break y tenemos acá el horario, ¿no? 11:14 a 11:39. Entonces lo que le queremos preguntar es, ¿cuándo es el coffee break? Y nos debería devolver la palabra que está, o sea, los valores que están a la izquierda, ¿no? Eso sería el resultado correcto. Y vemos qué es lo que está haciendo. Nos está devolviendo el resultado a la izquierda de eso. Ahora, si lo limpiamos y vamos, por ejemplo, a un ejemplo con un pasaporte, ¿no? Y escribimos apellido, surname, ¿no? Escribimos estas palabras, lo que nos debería devolver es la palabra Bergoglio, ¿no? Que debería ser la respuesta a la pregunta de cuál es el apellido, surname que se ve en este documento. Así que pueden ver acá cómo nos está devolviendo la respuesta correcta. ¿Por qué es importante esto? Porque si fueran un gobierno que quiere generar una automatización de su proceso de digitalización de formularios, por ejemplo, de esta manera, simplemente poniendo 17 preguntas, puede recibir 17 valores automáticamente de estos formularios. Entonces, efectivamente, se automatizó todo el proceso de digitalización de forma gratuita. Ese es el poder que tiene, digamos, este tipo de modelos. Si seguimos viendo, este es uno que genera clasificación de imágenes, de documentos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una carta y si ponemos submit, va a correr la inferencia y nos va a decir básicamente qué es esto. ¿Es una revista? ¿Es un formulario? ¿Es una carta? ¿Qué tipo de documento es? Y esto, la razón que es importante es, de nuevo, si uno tiene un proceso de digitalización, por ejemplo, una empresa postal que recibe muchos documentos, quiere diferenciar quizás entre lo que son recibos, remitos, pagarés, etc. ¿No? Tipos de documentos distintos y esto es una forma de hacerlo. La forma que funciona es básicamente viendo la estructura que tiene el documento, ¿no? Si vemos acá, esto tiene una estructura que es más parecida a un paper y podemos ver que cuando generamos la predicción vamos a tener un resultado que nos diga si esto es un paper de investigación, seguramente, Scientific Report, ¿no? Esta es la clase a la que pertenece. Y finalmente, uno de mis favoritos, este es un modelo que permite hacer parsing de facturas y recibos, ¿no? Esta es la información con la que fue entrenado el modelo, pero en realidad nada evita que se generen datas sintéticas sobre formularios, por ejemplo.
para que entienda estas relaciones que existen. Si tomamos acá un modelo de ejemplo, ¿no? Vamos a abrir la imagen un poquito más grande, pueden ver cómo tenemos el nombre del ítem, la cantidad, el precio unitario y el precio total que tenemos, current total, change, etc. Entonces, si vemos los resultados que tuvimos, pueden ver que detectó el ítem, detectó el precio unitario, la cantidad y el precio total y toda la información. O sea, efectivamente, acabamos de digitalizar esta factura. O sea, tranquilamente podríamos generar una aplicación, ponerla en el Apple Store o en el Google Store y venderla que sea solamente para hacer el parsing de facturas, por ejemplo, cuando uno quiere hacer toda la parte de reporte de gastos en una empresa, por ejemplo. Este es el tipo de cosas que se puede hacer con esto. Ahora, si tomamos esta imagen, que es una imagen de una persona que se estuvo quejando en Twitter de los precios de los cafés, pueden ver cómo ya este es un ticket en español, ¿no? Pueden ver la fecha, control, mozo, café, jarrita, digamos, la cantidad, el precio unitario, el precio total y el total, ¿no? Entonces ahora, si volvemos para acá, pueden ver cómo no entiende muy bien qué es un menú, o sea, qué es un ítem y qué no es un ítem, pero pueden ver que acá detectó, por ejemplo, que café jarrita, digamos, es un ítem, detectó el precio unitario, la cantidad tampoco la detectó bien, pero detectó el precio total, ¿no? Entonces, por lo menos sabe cuál es el precio total de este consumo. Así que con esto, cerrando el video, un video más cortito, pero ¿qué son las cosas que se pueden hacer con esto y para qué puede servir? Básicamente, la forma en la que esto se puede hacer hoy en día es usando APIs, por ejemplo, de Azure, Google o Amazon. Y generalmente estas APIs salen aproximadamente 1 centavo o 2 centavos por cada imagen que se manda. Entonces pueden ver cómo si se procesan miles y miles de imágenes por día, esto se vuelve muy caro, muy rápido, básicamente. Y estos modelos están entrenados con data general, quizás no específica al caso de uso que ustedes puedan tener. Entonces, lo importante de estos modelos es que, primero, que es un modelo libre, open source, es gratuito y que se puede modificar a la data que ustedes tienen para hacerlo funcionar muy bien. El tiempo que está tardando acá parece mucho, pero en realidad es porque esto está corriendo en una CPU, así que si lo tuvieran corriendo en una GPU sería un 10% o menos del tiempo que demora en hacerlo. Así que con eso les quería agradecer por acompañarnos en un video un poquito más cortito, pero es sobre otro tema. Esto es cómo entender documentos con estos nuevos modelos que han sido puestos open source hace muy poquito. Y como siempre, les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Si les gustó el video, pueden compartirlo con quien quieran y hagan cualquier tipo de pregunta en el chat que lo vamos a ir respondiendo y lo vemos en algún otro video en el futuro. Así que un abrazo grande.